¿Hay un solo evangelio con las palabras exactas de Jesús? Somos hombres ciegos en una cueva buscando una vela que estuvo encendida hace 2000 años. ¿Y qué hay en ese texto? Solo me han dado una de cada 3 páginas. ¿Por qué? Siempre dividen los documentos que son confidenciales en 3 partes. 1/3 para los dominicos, 1/3 para los franciscanos y 1/3 para nosotros, los jesuitas. La verdad, el documento solo es conocido por unos pocos poderosos. Eso es típico de aquí, ¿no? Vivimos en un mundo muy competitivo, Andrew. La Iglesia no es ninguna excepción. De aquí nunca sale nada, ¿verdad? A no ser, claro, que ellos quieran. Secretos como el de Fátima, hasta las profecías supuestas de Juan 23, hasta cómo y de qué forma se elige a un papa, hasta qué misterios hay alrededor del Archivo Vaticano, o por ejemplo esos, los que se han adelantado parece ser al futuro. Hay muchas cosas que no sabemos bien de lo que se esconde en torno a la figura de los papas, en torno al Vaticano, y vamos a intentar diseccionarlo con vuestra participación. Estamos ya aquí todo el equipo: Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter. Buenas madrugadas. Te veo con un montón de libros. A ver, déjame ver. Las profecías del Papa Juan 23, de von Brunn, la profecía de los papas, el enigma de las profecías de San Malaquías. Madre mía, es uno de los temas que más nos ha pedido la gente, ¿no? Sí, uno de los temas que además teníamos ya que tocar porque es insistentemente nos lo piden a través del SMS de ese 7640, ya sabéis la palabra clave, milenio y el texto que queráis. Y también vamos a intentar contestar a todas las preguntas que nos lleven a través de esos mensajes de móvil. También con nuestros invitados pues intentaremos darle forma a esas profecías, hablar de algunos personajes que no se sabe si fueron leyenda o en realidad existieron, y ver si esas profecías se han cumplido con el paso del tiempo. Yo creo que va a ser interesantísimo porque hay una ingente cantidad de información. 7640 para desde ya empezar a preguntarnos vuestras cuestiones, vuestras inquietudes directamente relacionadas con el mundo de los papas, con el mundo del Vaticano. Vamos a sortear 3 libros: Misterios de la Iglesia, nunca mejor dicho, editorialidad de Carmen Porter, y daremos los ganadores al final, prácticamente llegando a las 3 de la madrugada, después de este programa que creo que va a ser muy intenso. Tenemos, yo creo que los mejores invitados, los documentos, todo encima de la mesa, todo en este estudio 1, todo en penumbra, y en la nave del misterio, nuestro compañero el mago Juanma Frasquet. Si te gusta el contenido, suscríbete, activa la campanita y dale al like. Don Manuel Robles, ya le conocéis mucho, ha estado en varias ocasiones hablando de temas que lindan con la Iglesia, evidentemente. Él, como periodista del periódico La Razón, que se encarga de todos estos temas, también como sacerdote y como conocedor, sobre todo, del Archivo Vaticano, porque incluso ha estado más de una vez por esos lares que se nos antojan desde fuera tan misteriosos. ¿Por qué siempre tanto misterio? Manuel, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Con el Archivo Vaticano, ¿verdad? Escuchábamos esa película Estigmata y era una conversación en la película de 2 sacerdotes, uno de la Congregación para la Causa de los Santos que investigaba milagros y otro que traducía textos de evangelios, y en ese debate, que yo creo que expresaba perfectamente lo que siente mucha gente, se hablaba de eso, ¿no? De, no sé si llamarlo oscurantismo, pero sí muchas cosas que la gente normal y corriente no conoce y que se guardan ahí, ¿no? En el Archivo Vaticano se conservan, claro, documentos prácticamente desde el siglo IV hasta nuestros días. Y entonces se podría decir, un tren larguísimo que contiene pues muchísimas cosas, extraordinarias cosas. Y claro, yo diría que hasta que no ha llegado este Papa, Juan Pablo II, pues más o menos ha estado un poco... no era fácil franquearlo. Ahora el Archivo Vaticano está abierto hasta el año 1930 aproximadamente, y entonces pues quizá estos años pasados, estos siglos que estaba un poco cerrado, pues contribuye un poco este modo de actuar pues a mitificarlo un poco, ¿no? Pero sobre todo es porque tiene un contenido desde, en fin, lo que es un archivo impresionante, ¿no? Y creo que se puede decir perfectamente que es el archivo histórico más importante del mundo. Hace poco en un reportaje magnífico en National Geographic veíamos imágenes, por ejemplo, de cartas de Enrique VIII pidiendo el divorcio, vamos a llamarlo así, con Catalina de Aragón. Veíamos cartas del Khan intentando plantear ciertas guerras, documentos históricos que se guardaban ahí, además con una conservación perfecta. Muchos enigmas, muchas leyendas también en torno a lo que se guarda en el Archivo Vaticano. Don Javier Sierra, compañero de este programa, director de la revista Más Allá, buen amigo, que está ahí envuelto en papeles color salmón,
casi parecen llegados del Archivo Vaticano. Javier, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sí que. Y estás, bueno, si ahora miramos la mesa, yo creo que todos estamos envueltos de carpetas, papeles, libros. Yo creo que es un escenario bastante habitual cuando llega a estas horas, este día de la semana, el viernes. Inevitable. Mañana, por cierto, ya lo vamos diciendo, adelantando, programa especial de 9 a 11 de la noche, de 9 a 11, tomad buena nota, además con biografías con misterio. Queremos que al 7640, palabra milenio y espacio, nos digáis qué personajes queréis que se traten. Estamos eligiendo ya unos cuantos, impresionante, para bucear en su mundo y en lo que fueron. Personajes, lo que queráis, lo que os inquiete. Javier, empezábamos con un misterio inquietante y que no nos lleva hasta el medievo. La gente puede decir, caramba, es que en el medievo, claro, pasaban tantas cosas, se había formado tanto, pero el misterio, por ejemplo, de la muerte de este hombre, de Albino Luciani, Juan Pablo I, sigue coleando, ¿no? No se ha cerrado, han pasado 25 años. Han pasado 25 años, se cumplían el pasado 29 de septiembre, que fue la fecha en la que Sor Vicenza, como muy bien decías, asistenta, una monja, asistenta de Juan Pablo I, lo encontró muerto supuestamente en su cama, que sobre eso hay muchas dudas, ¿no? Pero el misterio sigue coleando porque Juan Pablo I fue un papa muy efímero, fueron 33 días solamente de gobierno en el sillón de Pedro, algo que nadie se esperaba porque era un papa de aspecto saludable y joven, dinámico, pero que, y esa es la parte que le dio más misterio a todo este asunto, que amenazó prácticamente desde el momento en que tomó posesión de su trono en Roma, amenazó con cambiar la estructura de la Iglesia. Hizo una serie de planteamientos que no eran los habituales en un papa. Quiso, digamos que, acercar mucho la Iglesia al pueblo, replantearse muchos dogmas y replantearse sobre todo algo que estaba siendo ya piedra de escándalo en muchos lugares, que era la política económica del Vaticano. Así que en medio de sus planteamientos, de sus reformas inminentes, se produce este fallecimiento, y el Papa siguiente, Juan Pablo II, el Papa que tenemos actualmente desde hace 25 años, por lo tanto, en Roma, es un Papa mucho más conservador, que no acomete esas reformas que iban a convertir a la Iglesia en algo muy distinto de lo que es en la actualidad. Tengo por aquí en este mare magnum de documentos y papeles precisamente lo que ese monje del que tanto vamos a hablar, San Malaquías, decía en la divisa, llamaban divisas, número 109, la que correspondería al pontificado de Juan Pablo I, Albino Luciani, y le ponía un nombre, como otros que vamos a ir viendo, esos nombres concretos, como ese Ursus Velox, Oso Veloz, Rosa Umbría, hay muchos, Pastor et Nauta. Bueno, en este caso a Juan Pablo I hablamos del siglo XII, cuando lo dice San Malaquías, dice de Mediatate Lunae, de la media luna. Curiosamente, Javier, el pontífice, fue elegido el 26 de agosto de 1978, el primer día del último cuarto lunar, por lo tanto en el cielo aparecía la media luna, la mitad de la luna. Cuando murió era exactamente igual, brillaba el último cuarto de la luna, otra media luna, y su papado duró media luna, del 3 al 28 de septiembre. Si os parece, compañeros, amigos, antes de entrar un poco en debate y de empezar a hablar, por ejemplo, de esta primera figura, porque sin duda, a nivel casi político, conspiranoico, como nos gusta también llamar en este programa, el enigma de Juan Pablo I sigue estando ahí, presente. Vamos a conectar con nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, que desde luego su hiperactividad en torno a estos temas últimamente está más que justificada, porque nos ha preparado una historia, como él hace siempre, con todo tipo de documentos, sobre la muerte de este hombre, de Juan Pablo I. 25 años después de la muerte de Albino Luciani, Juan Pablo I, persisten todavía dudas sobre cuál era su estado de salud, las circunstancias, las causas o la hora exacta de su fallecimiento. Natural, según el Vaticano, asesinado, envenenado o por suicidio, según las 4 versiones que conocemos de los hechos. Come? Non soltanto con le parole, ma coi fatti. Juan Pablo I estaba enfermo, según su secretario particular. Sintió un fuerte dolor en el pecho por la noche y tomó medicinas. Según su médico personal, una de las últimas personas con las que habló, el Papa no le manifestó dolor alguno, no estaba enfermo, ni tomaba medicamentos porque no los necesitaba. La Santa Sede fijó la hora de su muerte a las 4:30 de la madrugada mientras dormía.
los forenses del Instituto Romano a medianoche y la investigación periodística dirigida por el 7 veces primer ministro italiano Giulio Andreotti unas horas antes, cuando todavía no dormía. La primera información que recibió aquella noche el director de la Radio Vaticana indicaba que había sufrido un edema pulmonar seguido de un infarto, pero la primera versión directa que obtuvo el director de los servicios informativos de la RAI señalaba que Papa Luciani se había equivocado en la medicación y había tomado 50 pastillas en vez de 5 antes de dormir. En su breve pontificado, 34 días, solo superado por el Papa Esteban II, 4 días en el siglo VIII, Juan Pablo I se enfrentó a la jerarquía eclesiástica que se opuso al nombramiento de altos cargos y a la destitución de otros, entre estos del presidente de la Banca Vaticana, el cardenal Marcinkus, implicado, según se supo años después, en un fraude de más de $1.000 millones junto a Roberto Calvi del Banco Ambrosiano, que apareció colgado en un puente del Támesis en Londres, según la Fiscalía de Roma, suicidado por la mafia siciliana que le prestó elevadas cantidades de dinero negro que nunca devolvió. La proprietà privata per nessuno è un diritto. La propiedad privada no es un derecho inalienable y absoluto para nadie, afirmó Papa Luciani, para indignación de los jerarcas que temieron una iglesia pobre, humilde, abierta, transparente, sin riquezas ni poder. El pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia, dijo a los ricos, y se negó a vestir lujosas mitras. Esto da parte di Dio. Dios, que ama, es Padre. È papà. Più ancora, è madre. Pero además es madre, declaró, y temblaron los cimientos del patriarcado de la Iglesia. La Santa Sede se opuso a toda costa a la autopsia y solo con ello sembró dudas sobre su muerte. Su sucesor, Juan Pablo II, podría haber dado a conocer las causas y las circunstancias, pero profundamente conservador solo ha impulsado su beatificación. Eso sí, ha mantenido con firmeza la posición de la Iglesia sobre el aborto, la anticoncepción, los homosexuales, la existencia del demonio, la práctica de exorcismos o la ordenación sacerdotal de mujeres, que seguramente Juan Pablo I habría deseado cambiar. Es la historia de este hombre que se ha convertido por fuerza en un enigma. Javier, ¿querías apuntar algo rápidamente? Bueno, quería apuntar una información que creo que es importante para centrar lo que eran las profecías de San Malaquías y sobre todo su vínculo a Albino Luciani, al Papa Juan Pablo I. San Malaquías decía que iba a haber 111 papas antes de llegar el final de los tiempos. Esos 111 papas, en esa lista, el Papa 109, el Papa que le corresponde ese lema de Medietate Lunae, de la media luna, es Juan Pablo I. Pero hay una serie de circunstancias alrededor muy curiosas. Por ejemplo, Juan Pablo I vivió y fue cura en Belluno, que en italiano significa bella luna, bel luno. Además hay otra circunstancia muy curiosa. Hay una pequeña polémica sobre si Juan Pablo I es en realidad ese Papa 109 o si en realidad ese lugar lo ocupa otro. Unos días antes, y este es un detalle que nos afecta mucho a los españoles, unos días antes del nombramiento de Juan Pablo I se consagró otro Papa, que dentro de las cosas que ocurrieron en aquellas fechas, pues levantaron polémica mundial. Ese Papa es un antipapa en realidad, el Papa Clemente, el Papa famoso del Palmar de Troya, que fue en aquellos días objeto de portadas en todos los periódicos del mundo. Hay un detalle muy curioso, en todas las profecías de San Malaquías, los papas que tienen la palabra luna en su lema son papas o bien cismáticos, o bien antipapas, o bien papas muy controvertidos que han hecho, variar el rumbo de la Iglesia. El Papa Juan Pablo I no hizo variar el rumbo de la Iglesia, fue demasiado breve su pontificado para ello. Sin embargo, sí hubo un antipapa, que sería este Papa Clemente Domínguez, el último de los antipapas posibles, y la controversia está en si Clemente Domínguez sería en realidad el Papa de la media luna, y por lo tanto Juan Pablo I sería el siguiente Papa, el Papa de Laboris Solis,
de los trabajos del sol, y que Juan Pablo II no sería, por tanto, el Papa de Labor y Solis, el Papa 110, sino el último Papa, de Gloria Olivae. Le pone San Malaquías de Gloria Olivae. Y que después de ese de Gloria Olivae vendría el último Papa, Pedro el Romano. Es decir, que estamos en esa duda. Incluso los expertos en profecías, que bueno, debaten mucho este tipo de cuestiones, no saben muy bien si decantarse por Juan Pablo I como el Papa 110 o como el Papa 111. Manuel Robles, ¿estaba realmente, digamos, resuelta la historia de Juan Pablo I? La Iglesia mantiene que es una muerte natural, pero realmente era un hombre que tenía pendiente, parece ser, cierta revolución, ¿o no queda claro? ¿O es parte también del mito, la leyenda, la conspiración? No, yo creo que Juan Pablo I tenía pendiente una especie de cambio, ¿no? Lo que sucede... Un pequeñito... ¿Hay problema con el micro? ¿No hay problema? Ahí, perfecto. Lo que sucede es que, claro, fue un pontificado tan breve y tan pequeño que es muy difícil de decir. Pero, hombre, él, todo el mundo se dio cuenta más o menos que aportaba un aire nuevo por su sencillez, por su sencillez, normalidad, inclusive aquella sonrisa que salió en la televisión y que todo el mundo le hizo efecto. Y bueno, pues la gente que le conoció, que le trató en estos breves días que estuvo de Papa en Roma, pues se dieron cuenta que algo nuevo, ¿no? Algo nuevo se iba acercando a la Iglesia, ¿no? Y posiblemente todos estos temas, nos ha dicho el corresponsal en Roma una serie de temas, pero todos estos temas pues los hubiera abordado, yo diría que con un aire nuevo, ¿no? Que parecía que era lo que él iba a traer y que iba a aportar, ¿no? Con aire nuevo, Manuel, que tú conoces bien además todo ese entorno, conoces el Archivo Vaticano, has incluso desempeñado labores informativas allí, y Manuel, ¿tú crees que alguien molestaba esa posible idea renovadora, sea mucha o sea poca? Que podía molestar a alguien, porque claro, se habla, no vamos a ver aquí supuestos culpables, pero desde luego, claro, la conspiración es muy grande y se habla de todo tipo de mafia, se alude en muchos libros, no lo decimos nosotros, lo dicen los libros, a la masonería, pues, que a alguien no le interesaba este Papa y que... En su libro El Día de la Cuenta asegura que la muerte de Juan Pablo I fue un asesinato orquestado por algunos miembros de la curia, de la mafia y de la masonería. Además, eso lo dice un sacerdote. Eso lo dice un sacerdote. Además también dice que, en contra de lo que se piensa, a Juan Pablo I se le encontró en la cama con unos folios que serían unas conversaciones con su secretario de Estado, por decirlo de alguna forma, su mano derecha en el Vaticano, que no estaba muy de acuerdo con las renovaciones, las sustituciones que iba a hacer dentro de la curia. También este secretario de Estado, que se apellida Villot, era el cardenal Villot, decía que no se le hizo la autopsia, por ejemplo, a Juan Pablo I, porque al ingerir tantos medicamentos, pues iba a empezar la leyenda de que se suicidó o de que alguien le asesinó. Esa es la respuesta que da Villot ante pues todas las preguntas que se le hicieron de por qué a ese Papa en muerte extraña no se le hace la autopsia. Ha dicho Carmen Portero ahora mismo, preguntas que se plantean en los libros, que se plantean en declaraciones incluso de sacerdotes y que llevan 25 años navegando. Ahora queremos saber muy rápidamente vuestras preguntas, las vuestras, tanto a Javier como a Manuel, como para nosotros, lo que queráis. Y también, Carmen, atenta a esos personajes para mañana de 9 a 11, programa sobre biografías del misterio. Carmen, cuéntanos, perdona, Katia, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues los mensajes al 7640, palabra clave de milenio, espacio y el texto. Un grupo de amigas están cenando en casa de una de ellas, celebran el cumpleaños de Cristina, se llaman las Natis, se han llamado y nos preguntan, tú fíjate, ya ni vamos hasta las fiestas de cumpleaños. Nos preguntan que si tienen buena relación el Dalai Lama con el Papa. Manuel, ¿tú sabes algo de eso? Sí, tiene una buena relación porque el Dalai Lama, el actual, le ha visitado al Papa Juan Pablo II unas cuantas veces y cada vez que viene a hacer un viaje por Europa pues se ven, ¿no? En esta última oportunidad pues no ha sido posible un poco por la salud del Papa.
Por otro lado, de la que tanto vamos a hablar en la segunda parte. El Dalai Lama, aparte de ser el jefe espiritual del Tíbet, también es, por decirlo así, una especie de jefe político, ¿no? Y entonces pues las relaciones son muy buenas y son muy cordiales. Más preguntas, Katia. Bueno, pues felicidades a Cristina y que nos sigan escuchando. Y por ejemplo, nos preguntan cuándo el Vaticano desvelará todos los misterios de Fátima. Vamos a hablar de eso en la segunda parte, ¿no? Hablaremos. De hecho, ya están técnicamente revelados. Es decir, los 3 secretos de Fátima se revelaron. El último de ellos fue en mayo del año 2000, coincidiendo con la beatificación de los 2 primeros pastorcillos, de Francisco y de Jacinta, puesto que Lucía es una monja de clausura que todavía vive en Coimbra, en Portugal. Vamos a hablar mucho de ese tema. Tercer secreto, se hablaba de una muerte extraña, de dolor. Desgraciadamente las profecías llevan mucho dolor. Es una profecía sobre los papas, teóricamente, el tercer secreto, así que... Prepáratelo ahí, Javier, que lo tenemos a punto para después. Antonio de Cádiz nos pregunta si va a haber alguna posibilidad de que haya un papa español. También nos preguntan sobre la papisa Juana y que recomendemos algún libro sobre la vida de Juan Pablo I. Otros oyentes nos preguntan que si de verdad pensamos que el papa tiene tanto poder, que no lo piensa. También nos preguntan por el fin del mundo, de la iglesia, si el papa tiene algo que ver. 1000 cosas. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que nos quieran poner. El coste de la llamada es 0,60 céntimos de euro masiva. Carmen, tema de una figura personajes. que se repite constantemente, Nostradamus. San Juan Bosco también, del Che Guevara. Quisiera También. que hablarais de Jacques aquí se mezcla todo. Nos pide Juan Antonio. Jacques de Molay. También Rasputín y su influencia en la decadencia del monje loco, Rasputín. Hitler. Y también nos preguntan que si podemos hacerlo sobre la biografía de JJ Benítez. Bueno, se intentará. Nos lo dice Rosa. Personajes, vamos a hacer varios programas sobre personajes. Vaya preguntas, un papa español, ¿por qué no salen los secretos de Fátima? Relaciones, bueno, de Juan Pablo II y el Dalai Lama. Juan Pablo II, por cierto, que está en un momento bastante crítico. Vamos a analizarlo todo dentro de unos minutos, después del informativo. Esperadnos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Una aventura sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Madrugada y aquí estamos, Milenio 3, todo el equipo, la penumbra del Estudio 1, acompañados de Manuel Robles, periodista de La Razón, sacerdote y buen conocedor del Archivo Vaticano, nuestro compañero y amigo, director de la revista Más Allá, y escritor Javier Sierra, y por supuesto Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, y nuestro amigo en la nave del misterio, Juanma Frasquet. Carmen, tengo un especial interés. La gente está preguntando para mañana por Nostradamus, nos lo imaginábamos. Saber qué fue del rey de las profecías. La palabra profecía se identifica inmediatamente con Michel de Nostradamus. ¿Decía algo Nostradamus o se semejó algo de sus palabras a Juan Pablo I, a este papa breve? Pues sí, hay una referencia en la centuria número 10 en la que dice Nostradamus: elegido papa del elector será burlado, súbitamente, con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche, de su muerte guía. Se decía Nostradamus, por cierto, que se cumplen ahora 500 años de su nacimiento, de este personaje tan singular. Quizá una de las cosas que más curiosidad genera en las personas es el momento, el proceso que quizá dentro de muy poco vivamos, el llamado cónclave, que viene de cerrado con llave, nunca mejor dicho, de secreto. La elección de un nuevo pontífice. Para muchos expertos, para muchos analistas, está cercano ese momento por la salud tan delicada de Juan Pablo II. Los cardenales del Vaticano, algunos de ellos, opinan cosas como estas. Podría ser cualquiera de ellos. Todos tienen pleno derecho. Solo uno es elegido. Cómo llegan a esa decisión sigue siendo un secreto. No se divulga. Mejor así, probablemente. Ese no se divulga puede ser el que genere tantos mitos, tantas leyendas, tantos misterios. Dicen que en ese cónclave se rellenan unas papeletas, se meten en la famosa humareda,
que decían que a veces salía negra, a veces blanca, y cuando salía blanca en ese momento, con una tensión creciente en la plaza de San Pedro, se oían voces o mensajes muy breves pero importantísimos para el cambio de rumbo de la Iglesia y del mundo en general. Esto ocurría en el momento en que se nombraba a Pío XII. Habemus Patam. Habemus Patam. Manuel Robles, ¿cómo se elige a un papa realmente? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto secreto con el cónclave? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar si realmente Juan Pablo II, tal y como vemos, porque su estado es bastante deficiente a nivel de salud, ¿no? Para elegir un papa los cardenales se reúnen porque son los únicos que pueden elegir al papa, y se puede decir que los cardenales es un poco como la selección de los mejores obispos de todo el mundo. Hasta Pío XII la mayoría de los cardenales, inclusive antes, eran italianos y europeos, italianos, españoles, franceses, más bien europeos. Con Juan XXIII la Iglesia se abre muchísimo y entonces empiezan a abrir los primeros cardenales, por ejemplo, de África, o los primeros cardenales de América del Sur, inclusive también de Asia, de Japón, etcétera. Y después esto continúa con Pablo VI, y ahora pues con Juan Pablo II pasa exactamente igual. En este momento hay 137 y que son de todos los continentes, es decir, de Australia, de Europa, de América, etcétera. Y entonces pues bueno, ya la mayoría ya no son, por supuesto, europeos. Se reúnen y entre ellos pues hablan. Desde luego, pues claro, es un secreto, que esto todavía no lo sabe nadie, no se ha dicho nunca, cómo eligen el papa, Por ejemplo, hace muy pocos días el cardenal Ratzinger pues hizo un comentario a la prensa, que inclusive la agencia CEN hizo público, donde decía que se habían reunido los cardenales alemanes, de habla alemana, no solamente estaban los alemanes, sino había 2 cardenales brasileños de origen alemán, y que, bueno, pues habían intercambiado un poco sus ideas de quién podría ser cuando se eligió a Juan Pablo I, y hicieron sus comentarios, y bueno, pues más o menos la gente va pensando y tal. Unas veces es así, otras veces pues a lo mejor pues lo mismo que se hizo pontificado a lo largo de 25 años, pues tienen muchísimas oportunidades, muchísimas ocasiones de acudir al Papa solos por su cuenta y juntos y con el Papa, y entonces más o menos se conocen. La gente no lo sabe, tiene que morir el Papa, desde luego, para que se... Sí. Hay mucha gente que lo pregunta, Carmen, que no lo sabe. También preguntan si podría ser que el próximo Papa fuera español, o incluso que el Papa fuera una mujer, y si no puede ser una mujer, ¿por qué? Sí, bueno, que el Papa pueda ser español, eso es una posibilidad. Es decir, en el momento que hay 4 o 5 cardenales electores, porque solamente los cardenales que tienen hasta 80 años pueden elegir al Papa, aunque sean, por ejemplo, el cardenal de Toledo. Actualmente el cardenal de Toledo pues es arzobispo dimisionario de Toledo, pero debe tener 77 o 78, y si en estos días o en este año o en el año que viene pues muriera el Papa, pues sería un cardenal elector. Entonces un español que es cardenal pues puede ser elegido, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser el Papa? Pues esto es muy difícil. Y se está hablando, se están preguntando, Manuel, al 7640, con Milenio, por cierto, no lo he dicho yo antes, sorteamos 3 libros de misterios de la Iglesia, que tenemos los ganadores al final, 7640, Milenio y Espacio, ¿no? 7640, palabra clave Milenio, Espacio, y el texto que deseen tanto preguntas relacionadas con el tema que estamos tratando esta noche, como personajes que quieren que tratemos mañana. Están llegando, eso sobre todo, por ejemplo, el tema de los españoles, si es posible, si no es posible. No, la posibilidad la tiene un español, como la tiene un francés, o como la tiene un alemán, o como la tiene, por ejemplo, un australiano, porque esa posibilidad, por el hecho de ser cardenal, puede elegir y puede ser elegido. Ahora, que sea un español, pues, hombre, decir ahora que sea un español es que eso es muy difícil. Tercer mundo sale constantemente en las preguntas, Manuel, tercer mundo. Bueno, normal, porque es normal, por ejemplo, la mayoría del catolicismo en número está en el tercer mundo, es decir, está en América Latina, en los grandes países como es, por ejemplo, Brasil o México. Pues el que sea un papa de habla española, por ejemplo, de América Latina, pues hombre, hay muchas posibilidades, porque la mayoría de los católicos ahora están allí, entonces eso es un punto de referencia. Luego, pues hay otra posibilidad de que sea del tercer mundo, que pueda ser a lo mejor un africano. Pues todos nos damos cuenta del abandono que tiene, por ejemplo, en estos momentos
la política de los 7, de los 8, de los 10 grandes sobre un continente tan grande como es África, que está tan abandonado. Pues el hecho de que tiene grandes cardenales, por supuesto, algunos de ellos que viven en África, otros algunos que residen en Roma, en Italia, y que sea un Papa negro, pues también esa es una posibilidad. Papa negro, otra de las grandes preguntas, ¿verdad, Una Carmen? de las preguntas que repite Papa constantemente, además acabamos de recibir uno, podría ser el próximo Papa y además, negro. uno de los temas que más preguntas desde que tenemos el sistema de SMS, más se pregunta, ¿habrá un Papa negro? Vamos a responder, a intentar responder, a acercarnos, por supuesto, responder son palabras mayores, y más viendo que todos son secretos, absolutos secretos. Carmen preguntaba o decía, o hacía alusión a un mensaje que hablaba de Papa mujer. A mí me gustaría, antes de pasar, por ejemplo, a nuevas profecías y nuevas historias alucinantes en torno a los papas, que nos contaras un poco, Carmen, esa historia de la papisa Juana. Y es que parece ser, o por lo menos hay documentos históricos, libros, investigaciones. ¿Tú conocías la historia, Javier, de la papisa Juana? Sí, es una vieja historia, sí, sí. ¿Tú la consideras certera, mito, leyenda urbana de la antigüedad, de la Edad Media? Hombre, yo considero que es más bien una leyenda urbana, leyenda vaticana, mejor dicho. Sería interesante el término, ¿eh? Leyenda vaticana. Leyenda vaticana, pero que tiene su componente además muy esotérico, porque incluso hay más que recordar que en las barajas del tarot también hay una carta muy célebre que es la papisa, y siempre ha estado el mito este de, bueno, que una mujer pudiera haber llegado de tapadillo, evidentemente estamos hablando de un mito medieval, hasta el trono de San Pedro, ¿no? Hasta el propio trono tiene una peculiaridad que supongo que ahora Carmen nos contará para evitar que otra mujer vuelva a sentarse a ella. Carmen, ¿qué sabemos en ese pequeño dossier de documentación que tú has hecho? ¿Qué nos dice la historia y los documentos sobre la papisa Juana? Según las biografías medievales, Juana habría nacido en el año 822 en Hilgenheim, cerca de Maguncia. Durante un tiempo vive y estudia en Atenas, haciéndose ya pasar por un hombre. Se hacía llamar Juan el Inglés, porque en aquella época la sabiduría no era para las mujeres. Después se traslada a Francia, estudia allí también en varias abadías, llega a Roma y a la muerte del Papa León IV es designada para sucederle en el año 855. Eso es lo que hablamos del siglo IX. Eso es lo que dicen la mayoría de los libros. Otros autores la sitúan en el siglo XI, sobre el año 1088, 1099, por ahí andan. No se sabe muy bien si de verdad existió o no existió esta mujer. Dicen, cuenta, pues los escritores que dan por cierto que la papisa Juana pues fue papa en Roma, que esta mujer se descubrió el fraude, se descubrió que era una mujer porque en una procesión que se hacía por Roma, de repente ella empezó a dar a luz en medio de la calle. Para decir que es verdad, los que defienden a la papisa Juana dicen que por eso, por esa misma calle, no pasan las procesiones papales hoy en día. Incluso se llegó a comentar que había una estatua de una mujer con un niño, unos dicen que es la Virgen María con el niño Jesús y otros que es la papisa Juana con el retoño que tuvo. Elementos sin duda esotéricos totales y que parece que tienen eso, ¿no? Una leyenda fortísima que... Sí, yo creo que es más una historia simbólica. Claro, que una historia desde real. el medievo, muchos libros también que tú has encontrado, Carmen, y que te has documentado a tope como siempre, escritos incluso traducidos al castellano, dando por certera esta historia de la papisa Juana, ¿no? Sí, incluso un dominico, Martín el Polaco, es el que por primera vez dice quién puede ser esta mujer y la fecha en que supuestamente obtuvo el cargo. Él dice que entre el 855 y 858, después de León IV. También, antes lo comentaba... Bueno, realmente no sería una papa mujer, sería una mujer que se hizo pasar por un hombre. En ningún momento la Iglesia... Sí, claro, no por una eso papa mujer. iba a comentar que antes ha citado Javier una especie de trono. Yo he recogido en varios documentos que es cierto que además ese trono se encuentra en unos museos, en el de París si no recuerdo mal, y que es como una especie de trono de mármol que tenía un agujero en el centro, y antes de ser elegido un papa pues miraban por debajo para asegurarse de que era un hombre y que no era ni una mujer ni un eunuco, cosa que me ha sorprendido. Bueno, sabemos, y seguro que muchos no lo sabéis, que también no son leyendas urbanas, sino también parece que hay leyendas vaticanas, surgidas precisamente a las sombras de tantos silencios. Lo que no son silencios, Javier, compañero, es lo que hablábamos de San Malaquías. ¿Cuáles son a ti las que más te inquietan? Vamos a empezar a que la gente se sobrecoja un poco, porque estamos en un momento en el que el asunto del papado colapsa a nivel informativo, muchos periódicos, muchas radios,
pero seguro que no están haciendo caso a cosas tan inquietantes a nivel de certeza como la historia de este monje con el que hemos empezado el programa, San Malaquías, obispo de Connor en 1124, arzobispo de Armagh en 1132, irlandés, tiene una especie de éxtasis rarísimo en Roma y empieza a dar esta serie de informaciones. A ti, Javier, y te dejo que hagas la selección, ¿cuáles son las que más te inquietan, quizá las más precisas? Tenemos unas cuantas y vamos a ver qué opina la gente. Y desde luego, como siempre, abierto el 7640 y que nos sigan preguntando, que Katy enseguida vendrá con vuestras cuestiones. Javier, cuéntanos. Bueno, San Malaquías es hijo de su tiempo, es decir, estamos hablando de una época en la que el papado es la gran institución internacional por excelencia en la Edad Media, sigue manteniendo evidentemente ese cariz, y desde el año 1000 aproximadamente, después de los terrores del fin del mundo que se vivieron en esa época, son muchas los profetas que surgen en toda Europa hablando de una inminente catástrofe relacionada con el papado. San Malaquías se dice que muere en brazos de San Bernardo. Ahí es nada, el fundador, o bueno, digamos el que después redactaría la norma de los templarios, y en brazos de San Bernardo parece que le reveló algo. El propio San Bernardo escribe una vida de San Malaquías y sin embargo en esa vida de San Malaquías no aparece ni rastro de las profecías. Tenemos que esperar al siglo XV para que nos lleguen esos 111 lemas papales, y algunos son sorprendentes, algunos... Para que nos entendamos todos, Javier, 111 papas según San Malaquías, que quedarían hasta el fin de los tiempos. Perfecto. Algunos incluso llegan a decir que no es el fin de los tiempos, o sea, no entendido como fin del mundo, sino el fin de la Iglesia. Porque en eso coincide San Malaquías con un montón de profetas de su época. Por ejemplo, Joaquín de Fiore, en el siglo XII, ya predijo que Roma terminaría envuelta en el caos y precedería al final completamente de la institución eclesiástica. Dice: Roma, ciudad privada, estoy leyendo textual, ciudad privada de toda disciplina cristiana, es el origen de todas las abominables obras de la cristiandad. A ella afectará en primer lugar el juicio de Dios. Parece que se repite en muchas profecías lo de un final destructivo hacia Roma y hacia el Vaticano, ¿no? Incluso un detalle curiosísimo que se repite en profecías del siglo XII, XIII, XIV, XIX, incluso del siglo XX, que hablan de que en un momento determinado no habrá papa en Roma, que durante un periodo de unos meses, algunos de ellos incluso dan el número de meses precisos, el mundo quedará descabezado, al menos en cuanto a la jerarquía cristiana. Jan de Batigerio, que era un monje del siglo XIII, profetizó en su Liber Mirabilis, que es un libro famoso en la Edad Media, que durante 25 meses no habrá ningún gobierno ni papa en la Iglesia de Roma. Así de preciso, 25 meses. 25 meses. Otros posteriores, Nicolás de Flus, que es otro profeta de la época y también otro clérigo, precisa también abunda en este dato, y Don Bosco, en el siglo XIX, ya anunció por carta al propio Papa Pío IX que cuando aparezca una luz brillante en el cielo en medio de una batalla, se producirá un evento, digamos, luctuoso. El Papa y una parte de su séquito abandonarán el Vaticano, dejando tras de sí, ojo al dato, porque esto se repite en otras profecías de las que hablaremos esta noche, una plaza cubierta de muertos y heridos. Esa imagen, ese arquetipo se repite, como dices, demasiadas veces. Profecías, más que profecías, augurios del futuro. Por ejemplo, hablábamos a Ángelo Roncalli y a Juan XXIII le ponía pastor etnauta, ¿no, Javier? Sí, bueno, pastor y navegante. Claro, fíjate, lo de navegante es muy curioso, porque lo de pastor se sobreentiende, ¿no? Como pastor de la Iglesia, pero lo de navegante es muy curioso porque él fue patriarca de Venecia, y es un lugar, evidentemente, donde se necesita la navegación prácticamente a diario para desplazarse por los canales, por las calles de agua de la ciudad. Por lo tanto, esa alusión a un papa navegante aplicado a alguien que tuvo bajo su jurisdicción esa ciudad hermosa de Venecia, pues no deja de ser una coincidencia muy precisa, ¿no? Divisa 108, Flos Florum, correspondería a Pablo VI, Juan Bautista Montini. Dicen que su santidad ofició la misa de Navidad en la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia. El recinto fue adornado con una gigantesca flor de lis. Y su escudo tiene 3 flores. Exacto. Es curiosa esta precisión. Habría algunas incluso más inquietantes. Antes hablábamos de rosa umbría, de oso veloz. En
por ejemplo, tenemos por aquí, había una que era muy inquietante, que era León XIII, 1878-1903, Lumen in Caelo, luz en los cielos. Precisamente el escudo nobiliario era una estrella fugaz. Sí, parece que San Malaquías, cuando hizo sus profecías... ¿Por qué se centró en esos elementos, no? Claro. Escudos, nombres, profesiones incluso anteriores. Exacto. Sobre todo se centraba, o al menos todas las profecías parecen abundar, en 3 ejes clave de la vida de un papa, lo cual nos puede dar una pauta para interpretar estos últimos lemas que quedan por cumplir. Las 3 partes clave eran la cuna, es decir, el lugar de nacimiento, el apellido del Papa, el apellido civil, digamos, el apellido del mundo, del Papa, y el escudo de ese pontífice. El último lema, por lo tanto, que queda por cumplir es ese de Gloria Olivae, la gloria del olivo. Sí, el último. Claro, Gloria Olivae. Ahora mismo es todo susceptible de interpretación, pero fíjate, si partiéramos de la hipótesis de que Juan Pablo II es de Gloria Olivae, con aquello de incluir al Papa Clemente que contábamos antes en la lista de los papas, que sería bastante incluir, ¿no? Sería bastante incluir, pero fíjate qué elemento hay de olivo en la vida de Juan Pablo II. A primera vista, Gloria Olivae viene de Polonia, por lo tanto allí no es el árbol, el olivo, una cosa muy típica, pero de Gloria Olivae, la gloria del olivo, o el olivo en la gloria. Fíjate en un detalle que ha aparecido estos días en la prensa. Se está hablando de que el Premio Nobel de la Paz se puede conceder a Juan Pablo II. Es uno de los candidatos más firmes a este premio, que se anunciará en los próximos días. Bien, si le dieran ese premio a Juan Pablo II en el momento de gloria, en el momento de la cima de su carrera, ahí tendríamos el olivo. El símbolo internacional de la paz es una paloma con una rama de olivo en el pico. Cuando menos sorprendente. Vamos a hablar de más papas que hicieron profecías, como Juan XXIII, Manuel Robles, San Malaquías. Casualidades. ¿Pudo adivinar algo? Hombre, la Iglesia no es ajena a este tipo de fenómenos, ¿no? Y lo hemos hablado en algunos programas. Es verdad, sí. La Iglesia no es ajena a este tipo de fenómenos, pero, claro, la Iglesia tiene como una columna vertebral que es un poquito la revelación. Es decir, toda esta labor profética está en ese marco, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es verdad que hay pues una serie de personajes a lo largo de la historia de la Iglesia que de alguna manera hablan del futuro y de alguna manera comentan tanto de la vida de los papas como de la vida de la Iglesia, pero se puede decir que, hombre, que eso es una cosa un poquito individual, particular, privada, ¿no? Que no pertenece al patrimonio, diríamos, de la revelación de la Iglesia. Por lo tanto, del futuro, tal como la Iglesia lo puede entender, ¿no? En este tipo de cosas, pues la Iglesia del futuro de los papas y tal, pues se podría decir, utilizando una frase simpática y tópica, que no hay nada escrito, ¿no? Porque la Iglesia parte un poco de la revelación que es la Sagrada Escritura, ¿no? Estamos aprendiendo desde luego muchas cosas esta noche, y personajes como San Malaquías, que además, como comentaba Manuel Robles, son profetas que nacen de la propia Iglesia. Hablamos de obispos, de arzobispos, y ahora vamos a hablar de un Papa, Juan XXIII, que en otro estado de supuesto éxtasis también dijo sus profecías, quizá más encriptadas, más extrañas. Y para hablar de encriptaciones, claro, todos os habéis acordado inmediatamente de uno de los programas que tienen que ver con la Iglesia, que tiene que ver con profecías y que causó sensación hace unas cuantas semanas. También estaba Javier Sierra y estaba David Zurdo, informático, que creó la adaptación de este programa tan polémico a nivel informático, El Código Secreto de la Biblia, con todas las interrogantes encima, carambola numerológica, lo que queráis llamarle, pero desde luego había cosas curiosísimas. Y hemos pedido esta semana a David Zurdo, a nuestro compañero, que ya nos escucha. David, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. A todos los presentes y a todos los oyentes. Claro que sí, David, que además sabemos que estás trabajando a tope en un proyecto apasionante. Tú hacías ese CD que aún se puede encontrar todavía, ¿verdad, Javier? En la revista Más Allá. Bueno, quien tenga suerte de encontrarlo en los kioscos, sí, porque se ha agotado, hemos tenido que reponer rápidamente en todos los kioscos y bueno, parece a mí que fue un tremendo pelotazo. La gente se encontró con El Código Secreto de la Biblia,
seguir lanzando esas preguntas, 7640, en 2 minutos está Katia con todas las preguntas, pero brevemente queríamos saber lo que es ese programa informático, lo que es la tecnología del siglo XXI, analizando lo que es toda la Biblia, los primeros 5 tomos de la Biblia, la Torá, pues salía, se revelaba, hablamos de personajes absolutamente mundanos, algunos de ellos, también hablamos de personajes grotescos como Hitler, lanzamos, bueno, suposiciones que eran preguntas vuestras, y esta vez nos hemos tomado el permiso de preguntar por los papas, preguntar por varios papas que están envueltos en misterio. David, ¿qué dice, compañero, el código? ¿Qué preguntas has hecho? Hemos preguntado primero, creo que por el hombre que ha iniciado este programa. Se cumplían 25 años, curiosamente ahora estamos de nuevo en esa tesitura de, bueno, la mala salud del Papa actual. Hace 25 años el gran enigma de Juan Pablo I. Hemos preguntado al código de la Biblia por Juan Pablo I, ¿verdad? Sí, por Juan Pablo I tenemos un mensaje bastante interesante. Bueno, durante estos días hemos tomado, por así decir, los ordenadores, buscando mensajes pues interesantes, algunos de ellos, con Juan Pablo I, haciendo la búsqueda por Luciani, que es el apellido del Papa. Encontramos que en el entorno de las palabras aparece albino, aparece asesinado, la fecha de 1978, crimen también aparece claramente, luchar, poder y ocultar. ¿Y Juan Pablo II, David? Bueno, Juan Pablo II tenemos una profecía inicial, si llamamos profecía este mensaje que se encuentra en el código de la Biblia, que sería con Wojtyla y Karol, muerte, año 2004. Sería a partir de finales de este año, porque ya ha cambiado la fecha del año judío, hasta aproximadamente octubre del año que viene. Y después, suceder, último padre, Roma. Suceder, último padre, Roma. Este programa que nació en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se ha ido perfeccionando y que simplemente rastrea buscando palabras que se cruzan como una gigantesca sopa de letras, para que uno no lo sepa, y que da resultados como este. Preguntaste por Vaticano también, ¿no, David? Sí, por Vaticano. Bueno, Vaticano hay dos mensajes también bastante curiosos. Uno de ellos es periodo de oscuridad desde año 2004. Periodo de oscuridad. Sí, también quería decir que algunos de los mensajes son un tanto opuestos, porque este mismo mensaje de Vaticano se cruza con luz retornar, año 2005. Qué curioso. Sí, que se contradice el propio código a veces. Claro, un código de oscuridad, un periodo de oscuridad quizá muy breve, que después se retornaría en quizá ese año del que hablabais antes, o esos 25 meses de que hablabais antes, en el año 2005. Es muy curioso porque hemos hecho varias preguntas a raíz de las preguntas que hacía la gente. Hablábamos como en el Robles de un papa del tercer mundo, un papa negro. La gente escribía mucho por el papa negro, ¿verdad, Carmen? Y hemos preguntado al código de la Biblia, hemos teclado papa negro. ¿Y cuál es el resultado? La carambola numerológica, la casualidad, lo que queráis, pero ¿qué sale? Bueno, papa negro tenemos Roma después de Wojtyla. Javier, curioso, ¿no? Manuel, muy curioso. No podemos decir mucho más. Claro, curioso, simplemente, porque claro, realmente es el resultado de una búsqueda estadística, ¿no? Sí, sí. De todas maneras hay un cardenal negro, se llama el cardenal Arinche, nigeriano, a los 38 años obispo, converso del Islam al catolicismo a los 16, hijo de un importante jefe de tribu, estudioso de Oxford, y que tiene 74 años, y que es un gran experto además en ecumenismo, en religiones, y uno de los hombres quizá a lo mejor no muy conocido por los medios de comunicación, pero uno de los hombres de confianza de Juan Pablo II. ¿Su nombre, Manuel? Se llama el cardenal Arinche. Arinche, con Z. Desde luego que, bueno, sondeamos lo desconocido y siempre procuramos aprender. David, hemos preguntado también por ese personaje que estoy seguro que ahora mucha gente en internet, en un montón de sitios, va a buscar, claro, San Malaquías, el monje irlandés, el profeta. Efectivamente, pues San Malaquías tenemos bastantes cosas. En primer lugar, habría que decir que, bueno, el nombre Malaquías viene de una raíz hebrea que es Malachi. Haciendo la búsqueda de esta manera, porque San Malaquías escrito en castellano. Claro, no viene. ¿Perdón?
que San Malaquías directamente no será ningún resultado, ¿no? No es que no salga, es que tampoco tendría mucho sentido la búsqueda porque no es, digamos que no tendría la palabra en español, las dos palabras en español, San y Malaquías, una representatividad lógica. ¿Y adaptándolo al hebreo qué salía entonces? Sí, adaptándolo al hebreo tenemos un primer mensaje que es profecía verdadera, que continúa con último padre romano y siempre se eso, Perdón, sí. No, le comentaba ahora mirando a Javier Sierra aquí en el estudio que siempre eso, ¿no? Último padre romano, siempre hay una sensación como de estamos cerca del último papa, ¿no? Sí, es una cosa muy curiosa porque es algo en lo que han abundado pues prácticamente todos los profetas, ¿no? Insisto, desde la Edad Media hasta ahora, en torno al segundo milenio. Quizá la sensación de todos estos personajes era que como no hubo el fin en el primer milenio, lo tenía que haber necesariamente en el segundo. Es decir, quizá no haya más explicación que esta especie de reacción psicológica. Pero no deja de ser curioso cómo todos abundan, incluso los propios papas. Hay una visión poco conocida pero muy intensa, muy interesante de Pío X, que la tuvo estando en el Vaticano en 1909, tuvo un desvanecimiento y cuando se recuperó de ese desvanecimiento comentó que había tenido una visión. Y te leo la declaración porque es muy significativa. Dice: acabo de ver algo terrible que no sé si me sucederá a mí o a mi sucesor. Ni a él ni a su sucesor le pasó lo que después diría. Lo único que puedo decir con certeza es que llegará un día en que el Papa abandonará Roma, de nuevo otra vez ese elemento, y para ello tendrán que llevarle, por estar enfermo, pasando por encima de los cuerpos muertos de sus cardenales. Se refugiará de incógnito, lejos de Roma, y poco después fallecerá de muerte cruel. San Malaquías, creo, David, quería algún elemento más, incluso referido a la oscuridad en Roma, ¿no? Algo por el estilo. Sí, esta mezcla de profecía verdadera y último padre romano, además incluye el número 112. 112. Qué curioso, claro. Sería ese 112 del propio... aparece el 112 en el área que cubre cuando buscamos por San Malaquías adaptado al hebreo. Por último, David, vamos a irnos con Pío XII, que es un papa importantísimo que, bueno, cumple un papel ahí muy fuerte en el momento en que Europa se desmorona, guerra. ¿Qué sale en Pío XII? Pío XII ha sido un papa muy controvertido, para muchos pues amado y para otros odiado. Y realmente yo, al hacer las búsquedas, he intentado, no he intentado ser bondadoso, entre comillas, es decir, he buscado lo peor que podría parecer, y sin embargo, lo que aparece no se cruza con nazi, que es una palabra muy corta, muy fácil, sería muy fácil que se cruzase con ella. Y en cambio aparece proteger Roma de la maldad, hombre santo, inocente, holocausto, y luego, como curiosidad, por hacer la prueba, no se cruza con el nombre Hitler, pero sí casi con el nombre Hitler, porque sería con la partícula Hitler sin la R final. Curiosísimo. Don David Zurdo, siempre rodeado de ordenadores, siempre investigando en torno al código secreto de la Biblia y arrojando algunas conclusiones tan inquietantes como estas. Gracias, compañero David, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Milenio 3 en la SER. 2:36. Decíamos, quizá, hombre, el verbo no sea muy adecuado, diseccionando misterios que tienen que ver con el Vaticano, con los papas, y en un momento importante, acercándonos, como nos lo habéis pedido, a todo lo que rodea en torno al misterio, que son muchas cosas, nos van a quedar muchas en el tintero, lo haremos en otra ocasión. Asuntos de los papas, fíjate, Papa Negro, lo pide la gente. A mí me sorprende mucho, Carmen, cómo la gente siempre se adelanta, incluso en nuestras propias peticiones, ¿no? Siempre hay un oyente, siempre alguien que envía un mensaje y que dice esto, y justamente de la Diana, ¿eh? La verdad es que sí, es que nuestros oyentes están muy puestos en los temas que tratamos en Milenio 3, y ahora Katia pasará a hacer un montón de preguntas que nos han llegado a ese 7640. Katia, vienes ahí con un montón de preguntas. Que el tema interesa y mucho, porque es impresionante la cantidad de mensajes que nos están entrando al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. Por ejemplo, José nos pregunta si es verdad lo que nos están contando sobre la enfermedad del Papa y que por qué mienten sobre ello, que qué intereses hay. ¿Es verdad, Manuel, lo que están contando, o hay una cierta
hasta lógica, diría yo. Sí. Nube de silencio. Sí. Hombre, yo creo que así como cuando Pío XII, por ejemplo, que recuerdo un poquito, mismo Juan XXIII, que también pues se decía o lo que tenía, Pablo VI, Juan Pablo I, bueno, pues ahí está un poco lo que hemos dicho un poco esta noche, pero Juan Pablo II está apareciendo casi todos los días o cada 2 días o 3 en la televisión y se le va viendo cómo va evolucionando, ¿no? Claro, hoy en día es imposible. Claro, es que tal. Entonces, pues más o menos se va viendo, todo el mundo va viendo al Papa, ¿no? Cómo está y cómo va evolucionando, o sea que, hombre, a lo mejor pues hay alguna cosa precisa en medicina, lo que sea, pues quizá pues una cosa de esas a lo mejor no se vive, pero vamos, que se está viendo. En otros momentos a lo mejor al Papa se le veía cada 15 días o cada 1 mes o cada 2 y era mucho más difícil, pero ahora se ve perfectamente. Hoy en el siglo XXI vamos segundo a segundo con cada información. Seguimos, Katia. Otro oyente nos pregunta que si ha habido algún papa que ha tenido estigmas. Papa con estigmas. ¿Conocéis alguna historia? Pues no. Parece que no. Y si alguno ha tenido, no ha salido a relucir en ningún momento ni en ningún documento. Vamos. Hicimos aquí ese programa especial sobre estigmas, de ese libro tuyo, Misterios de la Iglesia, pero no. Ha habido un papa que ha estado enfermo, lo comentaba antes con Javier, que se llamaba un francés, Clemente VII, 1730, 1740, ciego, y ha estado 10 años enfermo, 8 años en la cama y gobernando la iglesia. Ciego y enfermo en la cama. Curiosísimo. Bueno, también nos preguntan si San Malaquías impredijo el intento de asesinato de Juan Pablo II. Parece que no hay constancia sobre No, porque San Malaquías lo único que dejó fueron los lemas, es decir, no una explicación, no un mensaje, no una cuarteta o un poema como en el caso de Nostradamus, sino simplemente esos lemas en latín, generalmente de 3 palabras. Por lo tanto, todo lo que venga alrededor de un intento de asesinato así son interpretaciones del lema, pero San Malaquías no dijo absolutamente nada de Yo esto. creo, Javier, que solo da un nombre que es al final de todos, que es Pedro el Romano. Y da una frase muy apocalíptica que también habla de la destrucción de Roma, es decir, que volvemos todos a esa especie de, a ese final de obsesión milenarista que volvemos a encontrar, que no se nos olvida hablar esta noche, en los mensajes de Fátima. Mensajes de Fátima, claro que sí. Bueno, Herminio García de Oviedo nos pregunta que qué puede tener que ver el Opus Dei en la muerte de Juan Pablo I. Nadie sabe, no contestan, ¿no? No, hombre, yo creo que nada. Bueno, nada, no sé si nada. Sería ya demasiados tentáculos, ¿no? Claro, no sé, una cosa. El tema es que verdaderamente es un cajón tan impresionante hablar de Juan Pablo I y de los últimos momentos, que se puede meter a todo. Es el ejemplo vivo de lo que es la conspiración. Es decir, nunca para, es una bola de nieve que sigue y sigue, y es interesante a veces ver cómo los oyentes, claro, lo llevan hasta las últimas circunstancias, ¿no? Nos preguntan también que qué es un antipapa. Hemos dicho que Juan Pablo I era un antipapa, que qué es un antipapa. ¿Qué es un antipapa, Javier? Que tú lo has comentado personalmente. Sí, serían los papas cismáticos, es decir, ha habido momentos en la historia en los que ha habido incluso 2 papas conviviendo, entonces hay un papa legítimo y un antipapa. Bueno, también nos dicen que necesitamos un papa o papisa tolerantes con la homosexualidad, el aborto, la eutanasia. Sois estupendos, esto lo dice Selene de Lorca, pues muchas gracias. También nos preguntan que si el papa falleciese, ¿cuánto tiempo tardarían en designar al nuevo papa? Lo preguntan. ¿Se sabe eso, Manuel? Es decir, ¿hay un proceso o unos días reglamentarios entre la muerte y...? Sí, hay un periodo de aproximadamente que son unos 15 días, y entonces lo que se tarda en elegir el nuevo papa es, digamos, en lo que tardan los cardenales electores en hacerlo. O sea, ahora pues normalmente no ha sido mucho tiempo, en cuestión de una semana con Pablo VI fue así. Históricamente a veces ha habido meses. Meses porque pues por las circunstancias históricas y políticas y tal estaban muy mediatizados los cardenales, es decir, los cardenales dependían a veces de por ejemplo de Austria, de Hungría, de España, y entonces pues era muy complicado la elección. Por eso tantas veces ha caído sobre italianos, pues porque eran los más cercanos, desde luego. Eran los más cercanos, pero sobre todo era gente, Italia hasta 1800 y pico no estaba reunida
unificada, es decir, no existía como nación, y todos los demás cardenales pertenecían a los grandes imperios. Entonces, pues claro, había muchos intereses y por eso a veces se tardaban meses, ¿no? Es decir, que inclusive a veces los emperadores urgían que cuanto antes, porque claro, había vacío de poder, ¿no? Exactamente. Un montón de preguntas, Kate, quizás rápidamente ya una... Mira, por ejemplo, Juan Jesús hace sus propias cábalas y nos pregunta que si es cierto que uno de los nuevos cardenales españoles elegidos ha nacido en Jaén, la tierra del olivo. Pues no lo sabemos ahora mismo. Eso bueno, el último, uno de los cardenales que se llama Julián Herranz, desciende de Jaén, su madre es de Jaén. Yo creo que él ha nacido en Madrid, él es un médico y bueno, pues estudioso del derecho, etcétera, etcétera, y Juan XXIII lo nombró el presidente, bueno, que comenzó en una comisión a trabajar de derecho y tal, y entonces ahora con 73 años pues le han hecho cardenal. Y su madre, porque conozco a un primo suyo, por eso lo sé tan cierto, su madre es de Jaén y su padre es de Cuenca. Alucino personalmente, y le doy esta palabra, con la sapiencia, no solo de los invitados, sino de conocimiento de los oyentes, ¿no? Que preguntan cosas tan concretas y tan milimétricas. Familia complejo un poco. Bueno, 7640, palabra clave de milenio, espacio y el texto que nos que firmen los mensajes, porque darás los 3 ganadores de Misterios de la Iglesia, ¿no? Exactamente, Misterios de la Iglesia, editado por Edad, escrito por Carmen Porter. Carmen, por cierto, la mencionada. Más personajes, estamos cogiendo ya seguro Nostradamus, seguro Jack el Destripador, seguro Conde Drácula, sale mucho. Drácula nos lo piden constantemente. Marimar también nos pide a Nikola Tesla. José Antonio de Almería, felicidades por el programa. Para mañana podéis contar algo sobre la vida de Gilles de Reis. Saludos, equipo de Milenio 3, nos dice Óscar Santiago desde Pamplona. Me gustaría que hablaseis mañana de Leonardo da Vinci y de Cristóbal Colón. Personaje que te gusta, Javier? Los dos. Sí, los dos. Personaje para mañana, Dalai Lama. Nos dice otro amigo, Carlos Oliveira Silva. Hola, ¿el famoso cardenal de D'Artagnan tendría algún fundamento en la historia? Bueno, vamos a ver. Preguntas también sobre Jack el Destripador, Alberto desde Salamanca, o la monja que cuando dormía se trasladaba a América antes de su descubrimiento oficial. No recuerdo su nombre. Hombre, Javier ¿cómo se llamaba? Profesor María Jesús de Ágreda. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Tenemos que hablar de Fátima, del secreto, los secretos de Fátima, que parece que también son ciertamente proféticos, de lo que dijo Juan XXIII, con esas profecías lanzadas en un estado también, dicen, en Turquía, concretamente en Estambul, estado de éxtasis, siempre unidos, estados alterados de conciencia y profecías que parece que se cumplen. Pero antes de eso, si me permitís unos minutos, para volver a entablar conversación rápidamente con Joan Solés, porque estábamos recibiendo muchas preguntas constantemente de cómo es, qué hay de cierto, qué no hay de cierto, por qué ahora mismo el mundo está un poco inquieto con el tema del Papa, cómo es la salud actual en este momento de Juan Pablo II. Escuchamos a nuestro compañero Joan Solés. Hoy el Papa Carlos Karol Wojtyła está enfermo, sufre Parkinson, padece las secuelas del atentado y de las 2 intervenciones quirúrgicas posteriores en el abdomen. Le fue extirpado un cáncer benigno hace unos 10 años, nunca se ha recuperado del todo de la rotura del fémur derecho y de la luxación en la espalda, además tiene dificultades de vista, oído y habla. No puede caminar y queda postrado en una silla de ruedas, aunque mantiene íntegra su capacidad intelectual. En estas circunstancias comprende incluso que la muerte puede estar cerca y a ella se ha referido en varias ocasiones, la última el pasado martes en Pompeya. Rezad por mí, pidió a los peregrinos al pie del volcán Vesubio. Por ello, además, ha adelantado 4 meses el consistorio y el nombramiento de cardenales que deberán formar parte del cónclave que elegirá en su día a un futuro papa en la Capilla Sistina, a pesar de que el arzobispo español Manuel de Monteiro de Castro, nuncio de la Santa Sede, considere que ello nada tiene que ver con la salud del papa. Otros cardenales han reconocido la gravedad de su estado. Juan Pablo II ha destacado últimamente los méritos de 4 cardenales, hecho que no pasa desapercibido en la curia. Los 4 extranjeros. Esta semana ha nombrado además un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, italiano.
y en las próximas semanas otro italiano sustituirá posiblemente al secretario de Estado. Es, según los vaticanólogos, el mensaje que lanza el pontífice a ministro y a secretario de Estado italianos: debería corresponder un papa extranjero. Es más, considerando que el 51% de los bautizados hoy en el mundo son latinoamericanos, puede intuirse la intención del voto secreto de los cardenales en un futuro cónclave. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. II y su delicado estado de salud, que está generando mil cábalas. Por cierto, Javier, que tenemos noticia de última hora, lo de Gloria del Olivo ya no va a poder ser, ¿no? Parece ser que el Premio Nobel de la Paz acaba de ser hace nada concedido. Ya ha sido concedido a una abogada, jueza, profesora, escritora y activista iraní llamada Shirin Ebadi. Por lo tanto, la hipótesis de Juan Pablo II como Papa de Gloria Olivae quizá haya que aparcarla otro buen rato. No era entonces... Quedará entonces Juan Pablo II como de laboris solis. Claro, es que de laboris solis es un lema que que tiene muchas acepciones. Por un lado, los esfuerzos del sol, que se podía aplicar a Juan Pablo I porque de laboris solis también podría aplicarse a un eclipse o a un sol que le cuesta mucho salir y que dura poco. O de laboris solis puede ser aplicable a un papa como este que tenemos, Juan Pablo II, expansionista, brillante, como pocos en la historia. Pero en todo caso, Javier, sería una profecía mucho menos certera que las otras que hemos visto, que eran clavadas, ¿no?, el escudo de armas, ¿no? Menos certera porque están más susceptibles, son más susceptibles de interpretaciones diversas, claro. Más a nivel de Nostradamus. Y también son susceptibles las de Juan XXIII. Se cuenta la historia de que en 1935 dicen que en un ritual de iniciación Rosacruz, bueno, hay muchas teorías, la mayoría es del escritor Pierre Carpi, ¿no, Carmen? Autor de ese libro, por cierto, Juan XXIII. Angelo Roncalli, un hombre con fama de, bueno, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, de bonachón, el papa del pueblo, tiene un estado de éxtasis, un estado curioso, y parece ser que, bueno, dice una serie de cosas que luego se fueron cumpliendo. Algunas son francamente curiosas, curiosísimas, sobre varios papas que vendrían, y por ejemplo sobre hechos concretos de la historia. Hay una que se, digamos, relaciona con la bomba atómica. Escuchadme atentamente. La dice en 1935. Dice Juan XXIII, o supuestamente dijo Juan XXIII: la gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo. Mas antes de sus palabras de ciencia verdadera, el secreto del arma que destruye las armas. Vendrá entonces un tiempo de paz, y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida. El autor Pierre Carpi piensa que hace referencia a estallar en Oriente, Hiroshima, enfermedades incurables que, con una cicatriz que no se borra, siguen afectando a mucha gente, y Albert, no hace falta decirlo, pues Albert Einstein, ¿no?, que decían que fue uno de los padres teóricos, ¿no?, entre comillas, de ese letal invento. Muchos se referían a Stalin, al nazismo, a Juan Pablo II, al Estado de Israel, pero como siempre bastante difusas. Sin embargo, hay algunas que nos sorprenden. Año 35, escuchad lo que dice Juan XXIII en torno a lo que para muchos es el concepto de muro de Berlín. Dice: Europa está dividida. Hablamos de 1935. Un pequeño muro, una gran vergüenza. Hay una cosa aquí que no entendemos bien, no sé si vosotros tendréis alguna. Hallarán a la mujer de Lutero, ¿sabe?, al alba, a pies del muro que divide Berlín, y para la erección del monumento será derribado el muro. Europa después se unirá con Europa. Era un personaje curioso, Juan XXIII. Sí, Juan XXIII, hombre, era una persona querida, cariñosa, cercana,
Él era un historiador, había sido secretario del obispo, de su obispo, y le mandaron a estudiar a Roma, y luego, pues sin él pretenderlo, le hicieron diplomático. Le mandaron a Bulgaria. Terrenos bastante hostiles en la época, ¿no? Quizás. Sí. No había relaciones diplomáticas con el Vaticano, y ahí hubo un pequeño problema con la hija de Boris, que era el rey de Boris II, que era el rey de Bulgaria, y entonces lo desplazaron a Juan XXIII hacia Turquía, y bueno, estando en Turquía fue cuando el embajador de Turquía en Francia habla con De Gaulle de un buen sacerdote que conoce, simpático, agradable, cariñoso, cercano, porque en ese momento el nuncio en Francia pues tenía muchos problemas con la política francesa. Habían sido italianos y había pequeños o grandes problemas por decirlo así, de política entre el Vaticano y la República Francesa, la Quinta República Francesa. Y el Papa Pío XII, que lo había mandado a Turquía un poco, pues lo llama y lo hace nuncio, y allí es donde Juan XXIII, Angelo Roncalli, pues consigue cambiar un poco, diríamos, da un cambio a la política vaticana como nuncio. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y hay mucho que hacer, y además entra en los nuevos planteamientos de los famosos curas obreros, y de allí ya es cuando va de cardenal y de arzobispo a Venecia, y ya de Venecia es cuando muere el Papa Pío XII y lo eligen Papa. Pastor y navegante, que decía San Malaquías en el siglo XI, pastor y navegante, quizá referido a Venecia. Carmen, Angelo Roncalli, Juan XXIII, que dicen que, bueno, está incorrupto, pero conscientemente, quizás, que se embadurnó, se le inyectaron ciertas sustancias para pertenecer incorrupto. Sí, además eso el mismo Vaticano lo ha reconocido, se le inoculó un líquido intravenal en las venas, precisamente para mantenerle incorrupto, y además se le dio una capa de cera tanto en la cara como en las manos, que son las partes visibles. La última vez que lo sacaron por Roma, toda la prensa, todos los fotógrafos, pues pudieron tomar imágenes de Juan XXIII, y no es que estuviera incorrupto, es que le han mantenido incorrupto. Curiosa la diferencia. Sin embargo, Juan XXIII, que fue el Papa del pueblo, poca gente sabe esta historia, este libro enigmático, esta historia de su paso por Estambul. Dicen que en un ritual Rosacruz, Javier. ¿Tendríamos que darle carta de veracidad a esta historia, a estas profecías tan raras, tan concretas? ¿Qué podemos pensar de esta historia de las profecías de Juan XXIII? Es un tema muy difícil, porque la única fuente de información que tenemos es el libro de Pierre Carpi, Las profecías de Juan XXIII, se titula así, y no hay, digamos, evidencias independientes que demuestren que Juan XXIII hubiera caído en ese trance y hubiera habido un grupo de gente tomando notas en ese sentido. El libro de Carpi fue muy polémico, se publica en 1976 y por lo tanto muchos de los hechos que profetiza ya se habían cumplido y era relativamente fácil crear una falsificación. Ahora bien, hace una serie de profecías para el futuro que, bueno, si se cumplieran podrían dar cierta carta de verosimilitud al asunto. Por ejemplo, una de ellas dice que una mujer llegará a presidente de los Estados Unidos. ¿Dice eso, Javier? Dice ¿Una mujer eso. Presidente de Estados Unidos? Bien, la única candidata que hoy se baraja es Hillary Clinton. Hoy, es decir, hoy empezamos a hablar de ello. En el año 76, bueno, imagínate, era una cosa absolutamente impensable, ya veremos. Y luego dice también, habla de que un dictador someterá a todo el sur de África, y otra respecto a la Iglesia, a este posible, bueno, último papa según San Malaquías. Dice, un papa peregrino llegará a Roma y desposeerá a la curia de sus riquezas. Lo que parece que va a ser muy difícil, Javier, es tratar el tema de Fátima. Tocamos el fenómeno de Fátima, pero el secreto va a ser difícil. Pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, antes de que Katia diga las últimas preguntas de los oyentes, la imagen se repetía en ese tercer secreto de Fátima, el Papa caminando entre cardenales, entre gente muerta. Es otra vez la misma historia desde el siglo XII hasta 1917, cuando se producen estas apariciones, y bueno, Lucía recoge este secreto. En el secreto que revelan en el año 2000, el texto habla de cómo un obispo vestido
vestido de blanco que identifica con el Santo Padre, acompañado de sacerdotes religiosos y religiosas, suben una montaña empinada con muchísimo esfuerzo. Llegan a la cima donde hay una gran cruz y antes de llegar a ese lugar cruzan una ciudad que está en ruinas, llena de cadáveres, muchos de ellos son miembros de la curia. Cuando llegan a la cima, le asesinan a ese obispo vestido de blanco, esa es la visión de Fátima, con armas de fuego y con flechas, y con él mueren religiosos, hombres, mujeres, y 2 ángeles recogen la sangre de esos mártires y se la ofrecen a Dios. Esa es la visión de Fátima. La visión de Ratzinger o los intérpretes modernos de ese texto de Lucía es que en realidad era un anticipo de lo que sería el atentado contra Juan Pablo II en mayo, el 13 de mayo, el día de las apariciones de Fátima de 1981. Es la visión oficial. Pero claro, la otra visión coincide mucho con lo que nos vienen diciendo desde la Edad Media. Las profecías, y esto es importante decirlo en este punto, nunca nos cansaremos de repetirlo, digamos que deben ser tomadas como avisos, no como evidencia de que eso va a suceder, sino, como algo que está ahí para que no se cumpla. Si te gusta el contenido, suscríbete, activa la campanita y dale al like.